La historia de las sociedades humanas no ocurre siguiendo trayectorias lineales. Por el contrario, a menudo tienen lugar períodos de gran estabilidad o avance cuantitativo gradual hasta que se supera un cierto límite, creándose las condiciones para un salto cualitativo. En los últimos 5 o 6 siglos, la expansión global de las potencias europeas, resultado de intensos procesos de industrialización y urbanización, dio lugar indirectamente a la destrucción o degradación de las sociedades indígenas del continente americano y a la migración forzada de millones de africanos durante la colonización de este continente. Los avances imperiales de las potencias europeas también afectaron las densamente pobladas sociedades asiáticas, como la India y China. Esta evolución creó las condiciones para grandes cambios sociales, y algunos de estos cambios ocurrieron muy rápidamente y a veces violentamente. El primer imperio a ceder poder fue el británico, que perdió el control de sus colonias norteamericanas al fin del siglo XVIII. Casi enseguida fue la monarquía francesa, que no solo perdió el poder, sino que fue condenada a su propia muerte por un movimiento libertario profundo y trascendente. 130 años más tarde fue el imperio zarista ruso, que cayó violentamente ante el avance popular bolchevique, y apenas 3 décadas después fueron las burguesías chinas, que fueron derrotadas en una de las revoluciones populares más masivas e importantes de la historia. En ese mismo siglo, 2 dictaduras latinoamericanas fueron depuestas por fuertes avalanchas populares. Finalmente, le tocó el turno al monarca persa, que procuró sustituir las tradiciones religiosas históricas y subordinarse a los poderes internacionales, y fue destronado inexorablemente. A todos estos cambios, que consideramos revolucionarios y que reflejan los fenómenos contemporáneos más importantes, nos referiremos a continuación. Cronológicamente, tal vez los primeros acontecimientos que podemos considerar revolucionarios de los últimos 3 siglos ocurrieron durante la revolución de las colonias británicas en América del Norte, que dieron lugar a la formación del primer estado independiente surgido de los territorios coloniales europeos en el continente americano, los que luego se llamarían Estados Unidos de América. Los principios que se incluyeron en la primera constitución de esta nueva federación eran contrarios a los dogmas aristocráticos de la monarquía británica imperante e incluían el reconocimiento de los derechos naturales, el Estado de Derecho y la soberanía popular. Los pueblos de las colonias británicas se rebelaron contra las autoridades coloniales y, luego de un proceso popular y bélico que llevó varios años, establecieron una república concretada con la aprobación de la primera constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787 y aprobada 2 años más tarde. Al mismo tiempo que ocurrían estos hechos en América Británica, se estaba produciendo una crisis profunda en la sociedad francesa, que se transformó en un preludio a un violento estallido revolucionario. Diferentes factores generaron esta situación. En primer lugar, se había generado una pesada deuda estatal que en parte había sido ocasionada por sucesivas guerras que implicaron sacrificios humanos y económicos. El proletariado urbano francés se había empobrecido en forma alarmante. A ello se agregó una mala cosecha seguida de un invierno severo que generó pobreza y hambre en el campesinado, que contrastaba con los lujos y derroches de la aristocracia real. Al mismo tiempo se había producido un cambio profundo a nivel filosófico, creándose un movimiento liberal enérgico, representado por activos pensadores y escritores como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire y Diderot, quienes, a pesar de que ya habían fallecido cuando se iniciaron los acontecimientos revolucionarios, aportaron los principios que serían rectores de este movimiento que ocurrió en la Francia monárquica y que aportaron los principios que condujeron a la revolución. El resultado fue el derrocamiento de la monarquía en 1789
y la ejecución del rey Luis XVI y su esposa María Antonieta 4 años más tarde. Los principios generales en que se basó la Revolución Francesa y que luego se hicieron universales fueron la libertad, la igualdad y la fraternidad. Liberté, égalité et fraternité. Poco más de un siglo después, el mundo hispanoamericano estaba dividido en 18 estados independientes con sociedades cuasi feudales. En ellas el poder estaba compartido por una aristocracia hereditaria y los embajadores del creciente expansionismo económico británico y estadounidense. En esa época, a principios del siglo XX, el país más poblado de Hispanoamérica era México, que tenía unos 12 millones de habitantes. A nivel agrario, el territorio estaba dividido entre una clase de señores latifundistas y una enorme mayoría de campesinos sin tierra o condenados a ser siervos de los grandes señores del campo. Las principales ciudades como México, Guadalajara, Monterrey y Puebla tenían una población creciente, pero la mayoría de sus habitantes se debatían en la pobreza. A ello se agregaba un sistema político dictatorial que permitía que el presidente perdurara largo tiempo en el mandato. Era el caso de la presidencia de Porfirio Díaz, presidente desde 1884, y que en el año 1911 llevaba en el poder 27 años. En 1910 estalló la Revolución Armada en varios puntos del país. Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, Pascual Orozco en Chihuahua, y pocos meses más tarde el presidente Díaz fue obligado a renunciar, tomando su lugar Francisco Madero, que eliminaría la reelección presidencial e instauraría el sufragio universal. Con todo, los rebeldes mantuvieron sus exigencias, en particular Emiliano Zapata, que en su plan de Ayala planteó reclamos de reforma agraria que no fueron atendidos por Madero. Sin embargo, en los siguientes años, los revolucionarios continuaron con sus demandas, logrando importantes avances a nivel agrario, y más tarde se implementaron políticas nacionalistas, en particular durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en 1938. La herencia revolucionaria se desdibujó en las siguientes décadas, pero aún así persistieron formas colectivas de distribución de la tierra, como son los ejidos, verdaderas comunidades locales y políticas internacionales relativamente independientes. Pocos años después del comienzo de la Revolución Mexicana, y sobre todo como resultado de las continuas derrotas del Imperio Ruso en la Gran Guerra, la Primera Guerra, y las consecuentes deserciones masivas, así como el estancamiento y la parálisis de la economía, se produjo una de las revoluciones populares más radicales de la historia reciente. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un Estado de tipo socialista inspirado en los pensadores europeos, ingleses, alemanes como Carlos Marx y Federico Engels. Los movimientos populares llevaron al derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un Estado de tipo socialista. En abril de 1917 se puso fin al reinado del zar Nicolás II y se conformó un gobierno provisional integrado por liberales socialistas y otros sectores políticos. En octubre de ese mismo año, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin derrotaron al gobierno provisional e instauraron un gobierno socialista de tipo soviético, o sea, de asambleas, cuya principal institución fue el Sovnarkom, o Congreso de Comisarios del Pueblo. En 1922, en el territorio de Rusia, se creó la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, modificando profundamente la política interna de esas repúblicas, con profundas consecuencias para la geopolítica a nivel internacional. La Unión Soviética habría de durar casi 70 años y muchas de sus conquistas todavía perduran. Pocos años después de la constitución de la Unión Soviética, tuvo lugar la Larga Marcha China, que fue uno de los acontecimientos más importantes en la guerra civil de ese país en la década de 1930. Se produjo entre los años 1934 y 1935 y consistió en una retirada de 12.500 kilómetros de las Fuerzas Armadas del Partido Comunista de China y del Ejército Rojo desde el sur al norte del país. El líder de este proceso revolucionario fue Mao Zedong, que habría de continuar su rol como conductor hasta su muerte en 1976. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937 a 1945, las fuerzas militares comunistas fueron integradas nominalmente al Ejército Nacional Revolucionario de la República de China, en el que actuaron con métodos guerrilleros.
Luego de terminada la guerra sino-japonesa, el Partido Comunista de China combinó las dos fuerzas creadas y las renombró como Ejército Popular de Liberación, que gradualmente fue controlando el territorio hasta lograr la ocupación rebelde de toda la tierra firme de China. Durante la década de 1950, el Ejército Popular de Liberación, con ayuda soviética, se transformó del ejército de campesinos original a un ejército moderno. Desde entonces se encararon múltiples reformas políticas y sociales que fueron afirmando el control del Partido Comunista, tanto del territorio como de la sociedad en general, y la transformación de la República Popular China en un país igualitario, próspero y altamente desarrollado. El 10 de marzo de 1952, en la isla de Cuba, tuvo lugar un golpe de Estado militar derrocando al poder civil electo de Carlos Príos Socarrás del Partido Auténtico. Este golpe y la dictadura que sobrevino después del coronel Fulgencio Batista se dio en un marco internacional que transitaba los primeros momentos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después del 26 de julio de 1955, en que un grupo de militantes intentó tomar un cuartel militar, comenzó a gestarse un movimiento rebelde en la isla que fue denominado Movimiento 26 de Julio, con el liderazgo de un joven abogado llamado Fidel Castro. Después de algo más de 3 años de lucha, el ejército rebelde conquistó el poder el 1 de enero de 1959, finalizando una de las etapas más importantes de una revolución que no solo derrocó al dictador Fulgencio Batista, sino que estableció un gobierno revolucionario encabezado por el propio Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. El nuevo gobierno impulsó planes radicales a varios niveles, una reforma agraria profunda, una reforma urbana radical, nacionalización de empresas extranjeras y una política internacional enfrentada a los Estados Unidos que se fue aproximando gradualmente a las posiciones de la Unión Soviética. En 1965, el partido de gobierno, hasta entonces denominado Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, pasó a llamarse Partido Comunista. En los siguientes años, Cuba intensificó su incorporación a las causas socialistas y antiimperialistas a nivel mundial, apoyando con las Fuerzas Armadas al movimiento rebelde anticolonial en Angola y las fuerzas nacionalistas en Etiopía, así como otras participaciones en diversas luchas anticolonialistas y antiimperiales a nivel mundial. En el año 2024, el Partido Comunista Cubano aún se mantiene en el poder. Por su parte, la revolución iraní, ocurrida en 1979, fue una revolución social, política y religiosa, sobre todo promovida por las estructuras islámicas chiitas tradicionales de la sociedad iraní. Se buscó reemplazar la monarquía pro-occidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que se consideraba que estaba promoviendo actitudes pro-imperialistas y anti-islámicas. Esta revolución fue conducida por el líder religioso Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sus causas siguen siendo objeto de debate histórico y se cree que surgieron en parte como una reacción conservadora que se opuso a los esfuerzos de occidentalización y secularización del Shah respaldado por Occidente. También tuvo lugar como una reacción más popular a la injusticia social y a la corrupción que, según se indicaba era una de las características del régimen monárquico. La dirigencia iraní islámica ha procurado controlar algunas influencias culturales occidentales y ha privilegiado el rol del clero chiita en las dinámicas sociales del país. 45 años más tarde, la revolución islámica iraní mantiene su vigencia y su poder, así como su prestigio en el marco de las comunidades islámicas a nivel internacional.